años yo compartía, les hablaba de la línea del tiempo, y mire, en ese tiempo todavía no pasaba la pandemia, en ese tiempo todavía no vemos los climas como los vemos hoy, no vemos la inmoralidad sexual como se ve hoy, todavía en ese tiempo como que apenas estaba saliendo algo de todo esto. Por eso cuando Jesús enseña y dice, será como en los tiempos de Noé, nos regresamos al tiempo de Noé y empezamos a ver que la maldad, la violencia se había multiplicado, toda la carne en ese tiempo se había corrompido. Solamente dice la Biblia que solo había un hombre justo, que era Noé, y por Noé toda su familia se salvó. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del número 40. Por ejemplo, Jesús pasó 40 días en el desierto, y la Biblia nos enseña que una vez que él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y claramente dice, para ser tentado por el diablo. Así lo dice la Escritura. Vemos también que el diluvio duró 40 días, ¿cierto? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿Por qué 40? Ahora quiero que reflexione. Ahora que fue este bicho que nos azotó hace algunos años, por lo menos en la primera etapa, a los que nos contagiamos nos decían que teníamos que estar guardados ¿cuántos días? ¿Cuántos? ¿Y por qué? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 40? ¿Cuántos días anteceden a la Pascua? Es la famosa Cuaresma, 40 días. O sea, ¿por qué el 40? ¿Por qué en la Biblia se escribe, o por lo menos nos detalla, que hay más de 150 veces aparece el número 40? Entonces, ¿por qué 40 aparece tantas veces en la Biblia? O sea, ¿qué mensaje nos quiere dar Dios a través de esto? El número 40, repita conmigo, es un tiempo de preparación, un tiempo de transformación, un tiempo del cumplimiento de su palabra en nuestra vida de parte de Dios. Amén. Simboliza un tiempo espiritual significativo en nuestra vida. Y le decía, es tan importante que aparece 150 veces en la Biblia. Y también podemos ver que dice 40 días y 40 noches. Por ejemplo, Moisés. Una vez que Moisés mata al egipcio y él se ve que había sido descubierto, huye al desierto. ¿Y se acuerda cuántos años estuvo ahí? 40 años. Y mire, de haber sido un hombre tan violento ahí, porque mató a un egipcio con sus manos, dice la Biblia que después de ese tiempo, que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. Yo le decía hace un rato a los hermanos aquí en el grupo, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos que nuestro carácter sea transformado? Oh, sí. ¿O usted ya está a gusto como está? ¿Le gusta que se enoje usted por todo y por nada y por si acaso y por si las dudas? ¿Sí? Es que la mayoría de los que estamos aquí, hermano, y este proceso de transformación va a ser tan tardado como usted lo quiera. Así que vamos a empezar. Acompáñeme a Números, capítulo 14, versículos 33 y 34. Números, capítulo 14, versículos 33 y 34. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis en la tierra, 40 días
por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Mira, aquí el Señor le está hablando a Moisés y le está diciendo, porque aquí Moisés ya había mandado a los 12 espías a reconocer la tierra prometida. Entonces, usted sabe que llegan los 12 y solo Josué y Caleb dando un buen informe. Dicen, no, la tierra es muy buena y está muy bien y Dios no la dio y la vamos a tomar. Pero 10 dieron un mal informe y eso provocó que el pueblo tuviera miedo y dudaron de Dios y no llegaron a tomar la tierra prometida, y esto los llevó a estar 40 años en el desierto. Entonces el primer ejemplo que quiero poner es por qué ellos vagaron 40 años en el desierto. El juicio que Dios mandó fue más duro para el pueblo que haber enfrentado a los gigantes. Porque Dios ya había dicho que ninguno de ellos, ninguno de los que dudaron desde que salieron de Egipto, que vieron las 10 plagas, que vieron el milagro de que se abrió el mar y pasaron ahí y todo eso, y que vieron cómo descendía maná del cielo y lo despreciaron y lo desecharon, no iban a entrar a la tierra prometida. Porque los únicos que entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb, y toda una generación nueva que creció y nació en el desierto. Porque lo que Dios quería hacer con el pueblo era quitarle su dependencia de lo que ellos habían aprendido en Egipto. No olvide que ellos habían pasado cerca o más de 400 años, creo que fueron 430 años cautivos en Egipto. O sea, no fue cualquier cosa. Entonces ellos ya traían una mentalidad de esclavo. Ellos ya habían aprendido que habían muchos dioses y que los egipcios los adoraban. Incluso muchos de los israelitas los adoraban. Entonces Dios lo que quería hacer era quitarles eso. Pero ellos en todo ese camino no aprendieron. Se quejaron todo el tiempo. No aprendieron. Y es muy triste ver esta realidad, iglesia. Porque ahora mejor este pueblo deseaba tener un problema mejor, que era enfrentarse a los gigantes. Y con esas ciudades fortificadas que estaban en la tierra prometida, antes que esto que Dios estaba declarando ya sobre el pueblo de Israel. Entonces muchos de ustedes pensarán, entonces, ¿por qué Dios los sacó? Si Dios ya sabía lo que iba a pasar. Sí, ciertamente. Pero yo te pregunto a ti hoy, ¿por qué crees que Dios te rescató aquí, a ti del mundo? ¿Para que te regreses otra vez? ¿Para que vuelvas a hacer las cosas que hacías antes? Dios a veces nos tiene que pasar por pruebas para aprenderlo a amar. Porque mire, cuando en la vida nos va bien, nunca volteamos hacia el cielo, o difícilmente lo hacemos. Cuando no haya enfermedad, o cuando hay enfermedad, clamamos al cielo y clamamos a Dios. Porque tal vez ya fuimos con diferentes médicos, ya tratamos con diferentes medicamentos y tal vez la situación sigue igual. Y a veces lo único que nos queda es voltear al cielo, que debería de ser al revés. Lo primero que tenemos que hacer es voltear al cielo, buscar a Dios y después ir a un médico si es necesario. Pero a veces lo hacemos al revés. Pero ahora tal vez empiece a entender lo que Dios estaba buscando una vez que los libera de aquí, de Egipto, era que ellos aprendieran a depender de Él. ¿Sí está aquí? Porque cuando no confiamos en Dios, acarreamos grandes problemas para nuestra vida. Cuando no confiamos en Él. Entonces vemos que el pueblo de Israel no confió en Dios. Y esto no solo los llevó a vagar en el desierto, sino que perecieron ahí. Dios se vio la necesidad de levantar una nueva generación.
¿O cree que Dios los puso a vagar nada más porque así en el desierto, ay, denle vueltas? No, hermano, todo lo que hace Dios, todo, repita conmigo, todo lo que hace Dios tiene un propósito. Nada es casualidad, nada es al azar, nada es por suerte. No, no, no. Todo tiene un propósito. Aún los errores que cometemos, Dios los permite y esos errores los puede transformar en una bendición en nuestra vida. Cuando tú y yo somos honestos y reconocemos que hemos fallado. Dios deseaba que el pueblo de Israel aprendiera a confiar en Él y prepararlos para entrar a la tierra prometida. Mire, no es nada diferente a lo que hoy estamos viviendo. Egipto representa el mundo. Estamos en este mundo. Dios ya nos sacó de este sistema que gobierna el mundo y nos está preparando para vivir eternamente con Él. Pero el primer paso es aprender a confiar en Él. Que te ponga en el precipicio el Señor y te diga, da un paso, camina. La verdad, ¿qué dirían ustedes? Si ven el precipicio y no ven más que, y a lo mejor dicen, a ver, voy a aventar una piedrita y voy a ver hasta... ¿Se acuerda de la anécdota que le comenté hace algunos años? De un hombre que practicaba alpinismo y de repente uno de sus arneses se zafa y queda colgado de espaldas viendo hacia el cielo. Y quiero decirle que este hombre confiaba en Dios. Y entonces, estando colgado él así, viendo hacia el cielo y no pudiendo zafarse ni haciendo nada, Dios le dijo, suelta tu arnés. ¿Y qué cree que hizo este hombre? No lo soltó. Pasaron las horas, pasó la noche así colgado, y de repente va pasando otro grupo y lo ven colgado y ya lo bajan. Estaba a 1,5 metros de altura, y si había nieve, ¿qué cree que le hubiera pasado? Pero no confió, y sin embargo, la falta de circulación en sus piernas se las tuvieron que cortar. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Entonces Dios a veces nos tiene que pasar por diferentes pruebas, situaciones difíciles, adversas en nuestra vida, para poder confiar en Él, para poder depender de Él. Aquí, hermano, vemos que el pueblo de Israel, Dios todos los días sin falta les mandaba la porción de su maná que necesitaban. Todos los días, sin falta. Es como si usted fuera a su refrigerador y lo abriera y siempre encontrara todo lo que usted necesita para desayunar, comer y cenar. Y le aseguro que no le ha faltado. Así el pueblo, pero sabe, el pueblo se quejó. Ya se había aburrido del maná. Es ese pan que desciende del cielo, y ese es Jesús. Hoy mucha gente se ha aburrido de Jesús, ya no quiere saber de Jesús, prefieren otras cosas antes que venir a la iglesia. Y vaya, más que venir a la iglesia, que mi corazón esté siempre conectado al de Dios, porque esto va más allá de solo de congregarme. Esto es mi relación personal, íntima con Dios, que yo debo de tener. Entonces vemos que es ahí en el desierto donde Dios les proporcionó agua, maná, durante todo ese tiempo, para bendecirlos y darles el sustento. ¿No hay hasta una oración que nos enseñaron desde que somos niños? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y danos hoy
Y danos hoy. Hoy tu porción, mañana tendrás tu porción, pasado mañana tu porción y cada día tu porción. Y la instrucción fue de Dios, fue clara, donde les dijo que ellos tenían que tomar solo la porción que necesitaban para ese día, salvo un día antes del día de reposo. Ese día tenían que recoger la doble porción. Pero si alguien tomaba una doble porción cuando no correspondía, todo se agusanaba. Porque lo que Dios desea, hermano, en este tiempo de prueba, es que tú y yo aprendamos a confiar en su provisión siempre. Siempre. Ponme el Números 21:5, por favor. Y dice aquí que el pueblo habló contra Dios y Moisés. Y decían: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. ¿A qué alimento se estaban refiriendo? Al maná. Y vuelvo a decirlo, hoy la gente está haciendo lo mismo. Hoy la gente no quiere saber de Jesús. No le interesa saber de Jesús. Detestan hablar de Jesús. Se incomodan cuando les hablan de Jesús. Y puede leer el Salmo 78 que tiene que ver con esto. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no valoramos los milagros que Dios hace en nuestra vida? Mire, el simple hecho de estar hoy aquí, de tener vida. Yo sé que hace calor, pero también cuando hace frío nos quejamos. También cuando llueve nos quejamos. O sea, en pocas palabras, nunca estamos a gusto. Pero todos los días poder levantarnos, despertarnos, poder ver el cielo, poder dar gracias a Dios por un día más de vida. Yo lo primero que hago cuando despierto: Señor, gracias por un día más de vida. Gracias porque me permites abrir mis ojos un día más. Gracias. Y pongo este día en tus manos, que se haga tu voluntad. Y permíteme y ayúdame a hacer la tuya. Esas son mis oraciones de todos los días, desde que me levanto. Las mismas aves, mire, por eso cuando vamos a San Luis me encanta, porque allá la naturaleza, las aves, cada uno en su diferente, pues no sé, chiflido, sonido, expresa su gratitud a Dios. Aunque luego los gallos ahí abusan, pero es una bendición poder respirar y estar un día más. Entonces, hermano, ¿por qué no valorar lo que Dios nos da? Yo le he dicho siempre, y perdóneme, ¿sabe por qué? Porque normalmente vemos hacia arriba. Vemos a la persona que tiene a lo mejor un mejor coche que yo. Vemos a la persona que tal vez tiene una mejor casa que yo. Tal vez tiene un mejor trabajo que yo. Pero ¿por qué no de repente volteas hacia abajo? Y te vas a dar cuenta que hay gente que a veces no tiene ni qué comer. Que hay gente que no tiene un techo. Que no tiene calzado, vestido. De repente es bueno voltear a ver hacia abajo. Porque eso nos va a mantener siempre equilibrados a nosotros. Y siempre con un corazón de gratitud hacia Dios. Y Moisés, hermanos, se vio en la necesidad de recordarle a la nueva generación la importancia de confiar en el Señor. Hoy yo te tengo que recordar la importancia de confiar en el Señor. Y no digo que no confíes, sino que tu confianza sea aún mayor. Deuteronomio capítulo 2 versículo 7.
Y Moisés se tuvo que ver en la necesidad de decirle esto al pueblo: pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Y levanta tu mano, por favor. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nada te faltará. La importancia, hermano, de valorar los milagros que Dios ha hecho y que está haciendo hoy, y la importancia de confiar en Él. Yo te tengo que recordar eso. Entonces, ¿verdad que sí tiene que ver con nosotros también esto? Qué enseñanza tan hermosa Dios nos deja a través de su palabra. Y esto nos habla, hermano, de lo importante que es la perseverancia en este tiempo. Porque mire, cuánta gente no llega a lugares a ser exitosos, llegan a conseguir el éxito. El problema no es que lleguen ahí, sino que no se mantienen ahí, porque dejan de ser perseverantes. Y la muestra, hermano, le puedo dar infinidad de ejemplos. Y en el deporte hay muchísimos ejemplos de gente que en su momento lo logró todo, y que en su momento fue extraordinario en lo que hacía, pero hoy están en la pobreza. Porque la clave no es llegar, sino perseverar y mantenerte ahí. Y es perseverar, perseverar. Yo tengo que confiar en el Señor y perseverar en mi fe, y perseverar y confiar en Él cada día más. La confianza y el respaldo que tiene Dios o de Dios en nuestra vida. Así que dígale al hermano que tiene a un lado: cuando vengan los retos, las pruebas, no olvides lo que este pueblo vivió y lo importante que es confiar y perseverar en Dios. Amén. Denle palmas al Señor. Otro ejemplo, Noé. Cuando llovió por 40 días y 40 noches. Génesis capítulo 7, versículos del 4 al 6, por favor. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Solo para recapitular un poquito y retomar un poquito en el contexto. El capítulo 6 nos habla de cuando dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y se reprodujeron, y de ahí se crearon unos seres llamados Nefilim, o los hombres de renombre. Habla ya de ahí, por lo menos hablamos de 4 tipos estirpes de seres. No me voy a meter ahí en ese tema ahorita, pero la maldad se había multiplicado grandemente, la violencia. Y llama la atención porque decía Jesús, ¿verdad? Porque comían y bebían, como en el tiempo de Noé dice, comían, bebían, se casaban y se daban el matrimonio. Y usted pensará, ¿no es lo mismo casarse y darse el matrimonio? No. Hoy ya se pueden dar el matrimonio a las personas del mismo sexo. Eso ya también pasaba en aquel tiempo. La violencia, igual que hoy. La maldad, igual que hoy. La inmoralidad sexual a todo lo que da. Los cambios de clima. ¿Por qué cree que no le creían a Noé? Porque para nosotros es fácil leer esto en nuestro tiempo. Porque si le decimos va a llover por 40 días, no, pues sí, está bien. Nos vamos a preparar, no tirando basura, para que el drenaje esté limpio, y tal vez
se pueda ahí aprovechar. Era sencillo eso, ¿verdad? Pero yo se lo he dicho aquí, en el tiempo de Noé no llovía como conocemos. Y creo que lo habíamos visto en que Génesis, que era Génesis 2:7, va a ver, ponlo, creo que es Génesis 2:7. Mire cómo llovía antes. No, era 17 entonces, o estoy mal, 4:7, o cuál era, a ver, ayúdenme ahí. ¿Era 4:7? Búsquenlo por favor. Dice la escritura que salía de la tierra un vapor y regaba todas las plantas. Lo que tal vez muchos conocemos, sobre todo cuando conocemos un poquito de campo, el famoso sereno. Ya ve que salía ese vapor y de repente, pues en aquel tiempo así era, no llovía. Por eso es que a Noé no le creían. Por eso es que Noé, cuando él le expresó, es que se van a abrir los cielos, incluso los abismos se van a abrir y se llenará. Mire, hermano, usted se puede sorprender. Bueno, yo me sorprendí cuando la ciencia descubrió que hay más agua debajo de la tierra que arriba. Eso no tiene mucho que la ciencia lo descubrió. Bueno, la ciencia descubrió que hay agua en el espacio, congelada obviamente, pero ahí hay agua. Es interesante todo esto. Por eso es que a Noé no le creían. Entonces los 40 días de Noé en el arca fueron, repita conmigo, para superar las pruebas y emerger a un mundo nuevo, y limpio, porque Dios se iba a encargar de limpiarlo todo. Gracias, Génesis 2:6, para que se acuerden, que a su pastor de repente se le va. Génesis 2:6. Pero se levantaba de la tierra, que dice, un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Ahí está. Entonces no llovía como conocemos. Entonces una señal clarísima era el cambio climatológico. ¿Qué tal los cambios de clima hoy? Ahorita puede estar así y al ratito puede caer un aguacerazo con granizo. ¿Cierto? O unos vientos como han derribado árboles en estos últimos días. Bueno, por lo menos aquí en México así ha estado. Entonces, hermanos, el Señor se tuvo que ver en la necesidad de mandar este diluvio como un juicio por la violencia y la corrupción que había en la tierra. Entonces, estos 40 días de Noé en el arca, acuérdese, por favor, el arca es figura del Evangelio, porque tal vez el término correcto gramaticalmente hablando hubiera sido la arca, pero no es que se hayan equivocado. Dice el arca, o sea, es el Evangelio. Solo los que nos metemos en el Evangelio y los que vivimos en el Evangelio vamos a poder superar y emerger a un mundo nuevo y limpio que Dios ya tiene preparado para nosotros. Y este tiempo también le sirvió a Noé para superar la tribulación y fue trasladado a un mundo purificado. Es necesario vivir un tiempo de tribulación. Es necesario. Y lo único que nos va a mantener a flote es la palabra. Es su palabra. No es el pastor, no es la iglesia, es su palabra. Porque la iglesia somos nosotros como personas, no es el edificio. Las personas formamos la iglesia. Y lo que nos va a mantener a flote a ti y a nuestra familia, como lo fue el Noé. Mire, yo le estoy hablando a más de uno hoy aquí. Levante su mano derecha por fe. Porque lo que nos quiso destruir, como en este tiempo que fue el agua que destruyó todo, fue lo que nos va a sacar a flote. Y que vamos a permanecer en el arca.
No solo tú, sino tu casa. Toda tu casa, tu familia se salvará. Tu familia será salva. Por eso, hermano, cuando vengan las pruebas, cuando venga esto, gózate. Yo sé que no es fácil, porque cuando estamos ahí, no es sencillo. Porque pareciera sencillo, 40 días, 40 noches, sí. Pero ¿qué cree? Que Noé no pasó nada más 40 días y 40 noches en el arca. Eso fue lo que duró el diluvio. Pero tuvo que esperar a que el agua descendiera. O sea que pasó mucho más tiempo ahí. Ahora, otra cosa que no dice la Biblia, pero nosotros, por sentido común, lo tenemos que saber. Si se murieron ahogados todos los seres humanos que se quedaron, y los animales que se quedaron allá, ¿cómo cree que olía ese día, en ese tiempo por ahí? Por eso ahora entiende que cuando Noé mandó un cuervo para ver si la tierra firme, el cuervo ya no regresó. ¿Por qué no regresó? Porque encontró un buen de comida. Dijo, pues aquí soy. ¿Cierto? Por eso después de un tiempo, cuando Noé envió la paloma, la paloma es otra cosa. Regresó con unas hojitas de olivo, ¿verdad? ¿Por qué? Eso ya era la señal. Y mira que hay muchas cosas espirituales que podríamos profundizar, porque la paloma representa al Espíritu Santo. Y esa no puede reposar, el Espíritu Santo no puede reposar en alguien que está muerto. El Espíritu Santo puede reposar en alguien que ha vuelto a la vida. Y necesitamos volver a la vida para que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos venga a nosotros la revelación de su palabra y que podamos entender lo que estamos viendo hoy. Entonces las mismas aguas, hermano, que lo destruyeron todo, eso mismo sirvió para salvar a Noé y a su casa, y es lo mismo que va a pasar con nosotros. Tú permanece fiel a Dios, permanece fiel a su palabra, mantente en su palabra, no te salgas de ahí, porque eso es lo único que nos va a mantener a flote y nos va a salvar y nos va a liberar. Eso es lo único, no hay otra cosa. Debemos hoy reflexionar. ¿No será que tal vez las pruebas que estamos viviendo hoy será lo que nos va a sacar a flote? ¿No será tal vez lo que hoy estás viviendo, que sientes que ya no puedes, que sientes que ya no aguantas? ¿No será acaso lo que te va a terminar levantando? ¿No será acaso eso? Entonces, ¿por qué no lo tomas hoy para tu vida? Yo no sé qué estás viviendo, qué estás pasando hoy, pero Dios sí lo sabe. Él solo quiere que tú escuches y recuerdes esto. Por eso quedó ahí en la Biblia. Por eso quedó plasmado ahí. Y mire, y le podemos dar otros enfoques, porque tal vez en un año más podríamos predicar otra vez del arca y le podemos dar un enfoque completamente diferente al que hoy estamos viendo. Pero la enseñanza siempre será de bendición. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Dígale a su hermano que tiene a un lado. Primero, tener una fe activa, no pasiva. Ay, sí, pastor, yo confío en Dios y sé que Él me va a dar una casa. ¿Y qué está haciendo? Pues nada más orando. Cuidado, hermano, no sea que cuando caiga la casa del cielo te vaya a matar. No. Noé tuvo una fe activa. Dios le dijo, vas a hacer un arca y la vas a hacer de 3 pisos, de estas dimensiones, así, 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 y la vas a llenar de brea por dentro, por fuera. Noé confió en Dios, pero actuó. No se quedó esperando, actuó. Entonces, ¿qué necesitas tú hoy? Tener una fe activa. Confío en Dios, pero hago la parte que a mí me toca. Yo voy a trabajar aquí. Yo creo que Dios me va a dar una casa. Voy a meter mis papeles. Voy a meter mi solicitud.
Creo que Dios me va a dar un coche, por lo menos por fe. Cómprate un llavero de la marca que Dios ponga en tu corazón. Compra un llavero y tenlo ahí. Di, este llavero representa, es mi fe, que Dios me va a dar un coche. Ahora, ¿quieres un coche? Pues saca una licencia. Ay, pastor, pero si no tengo coche. Por eso, es una fe activa. Primero, saca tu licencia. Tú ya estás actuando. Estás haciendo la parte que a ti te toca. Tú no sabes lo que puede pasar. El coche que hoy tenemos, me dice mi hermano, oye, ¿cómo ves este coche? Oh, está bien bonito. Me lo venden. Oh, está bien padre el coche. Ok, pues ya lo compré, pero necesito que vengas por el otro porque ya no lo voy a querer. Oye, pero no tengo dinero, no te preocupes, llévate ya y luego me lo pagas. No, hombre. Se dice amén. Se dice amén. Yo le estoy dando ese ejemplo. ¿Por qué? Porque teníamos una camioneta y le dije a mi esposa, ¿sabes? Bien, está el tema de la pandemia, no vamos a poder mantener esta camioneta. Necesitamos un coche. Y salió. Necesitas tener una fe activa. Y no significa que me lo regaló, no, este coche ya se pagó. Pero vamos. Tú no sabes lo que puede pasar. Oiga, ¿sabe qué? Le remato mi casa. Mire, me hablaron que tengo que irme a no sé dónde y pues ya no voy a regresar. Ahí le dejo mi casa y me la paga como pueda. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. Tú no lo sabes. Pero sabes, Dios ya tiene todo preparado. Pero tú necesitas creer, tener una fe activa, aún en medio de esas pruebas y de esas luchas. Noé sabía lo que venía y decía, wow, yo voy a creer, yo le creo a Dios y me pongo a trabajar con mis hijos, con mi esposa, con mis nueras, me pongo a trabajar. Porque Noé se llevó más de 100 años construir el arca. ¿Y usted cree que nada más se puso a construir el arca? No, le estaba anunciando, viene un diluvio, tienen que arrepentirse. No le hagas caso, está construyendo un barco en su casa. Está construyendo un barco en su casa y dice que va a llover. Y luego dice que de arriba hacia abajo, ¿cómo ves? A nosotros nos da risa, pero ya vimos cómo llovía antes. ¿Cierto? Entonces tenemos de tener una fe activa. Ahora, Moisés pasó 40 días y 40 noches. Mire, ese Moisés estuvo tremendo. Porque si recapitulamos, mire, fíjese. Cuando él nace en Egipto y conoce la historia. Es interesante estudiar la vida de Moisés, perdón. Usted sabe que mandaron matar a todos los niños, incluyendo a Moisés. ¿Y a dónde lo fue a guardar Dios? A la casa del faraón, el que había mandado matar a todos. Ahí lo escondió Dios y aparte le dio educación, lo mantuvo, vestido, educación, todo. Para que vea cómo Dios opera. Y ahí estuvo, ¿cuánto? 40 años. A los 40 años mata al egipcio y se va 40 años al desierto. Y pasados esos 40 años ya Moisés tenía 80. Entonces a los 80 años Dios le llama y le dice, vas a liberar a mi pueblo. Y lo regresa a Egipto. Y Dios a través de Moisés liberan a Israel. Y ahora pasa 40 años otra vez en el desierto. Pero en ese proceso subió 40 días y 40 noches en 2 ocasiones al monte Sinaí. En otras palabras, al monte de Horeb. Y esto lo puede ver usted en Éxodo capítulos 24 y el capítulo 34. Pero ponme nada más ahorita Deuteronomio capítulo 9, verso 18.
Deuteronomio, capítulo 9, verso 18. Y me postré delante del Señor como al principio. ¿Por cuánto? Y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habéis cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Aquí es la primera vez que Moisés sube. Cuando Moisés sube, él baja y empezó a escuchar música. Es como cuando usted ve que va a haber una fiesta por allá, empieza a escuchar música. Josué lo acompañó, pero Josué no podía subir a donde estaba Moisés. Él se quedó como a la mitad del monte. Entonces, cuando Moisés escucha todo eso, le dice a Josué: oye, Josué, ¿y toda esa música de qué es? Y Josué dice: no, pues han de estar adorando a Dios. Y Moisés le dice: no, esa música no es para adorar a Dios. Estaban haciendo fiesta porque habían hecho un becerro de oro. Aquí hay otra gran enseñanza que lo vimos hace un tiempo. No se supone, ¿quién estaba más cerca del pueblo? ¿Moisés o Josué? Imagina que este es el monte. Josué estaba aquí y Moisés acá. Y el pueblo aquí. ¿Quién estaba más cerca? Entonces, ¿quién pudo haber escuchado mejor? ¿Y por qué Moisés sí pudo saber de qué se trataba? Porque la presencia de Dios te revela y te hace ver lo que verdaderamente está pasando allá abajo. Por eso, aquí cuando Moisés vuelve a subir para que le dieran otra vez las tablas, es porque el pueblo había pecado. Y mire, y aquí es tremendo, porque Moisés ayunó 2 veces de la misma forma, sin comida ni agua. Y humanamente sabemos que eso es prácticamente imposible. Una persona que no toma agua durante 3 días ya empieza a tener problemas con riñones. ¿Estamos de acuerdo? Si en 3 días una persona no bebe agua, ya empieza a haber problemas en sus riñones. Entonces, la segunda vez que Moisés subió fue para interceder por el pecado del pueblo, por haber fabricado y adorado un becerro de oro. Y no solo era ayuno, sino era buscar una conexión más profunda con el Señor. ¿Qué te quiere o qué Dios nos está queriendo decir en este tiempo, hermano? En este periodo de tiempo que ayunamos y que oramos, es buscar una más profunda conexión con Dios, para que nuestra vida, nuestra relación con Dios se haga más fuerte, podamos crecer en el Señor. Y vemos también que nuestro Señor Jesús pasó 40 días en el desierto, igual. Pero Jesús, a diferencia de Moisés, no estaba buscando tal vez una revelación o una reconciliación en ese momento, no. Él solamente quería tener una relación más profunda con su papá, con su padre. Nosotros en este tiempo tenemos que buscar una relación más profunda con nuestro Dios. Y la forma más correcta de poderlo hacer es cuando podemos entrar en un tiempo de ayuno y de oración. Porque mire, aunque nosotros ahorita como iglesia terminamos este periodo, usted tiene que seguir ayunando. Tómese un día a la semana, el día que Dios le ponga en su corazón, el día que usted diga, este día. Pero no es solo dejar de comer. Por ejemplo, no levante su manita, pero alguien tiene el vicio de la Coca-Cola, no levante su mano. O del refresco, pues, del que sea, para no decir marcas, porque se puedan ofender. Tal vez un ayuno correcto es
este día no voy a tomar 0 refresco. Tal vez si tu vicio es el celular, déjalo un día sin usar. Habrá quienes no tenemos problema, pero habrá otros que ya hasta es una herramienta de trabajo. En mi caso ya es una herramienta de trabajo. Pero inténtalo. Porque ahí voy a revisar si me llegó algún mensaje. Y de repente ya no se hace el mensaje, ¿no? Y no que era el pretexto del mensaje. Bueno, entonces este tiempo nos va a servir, hermano, para reflexionar y tener una conexión más profunda con el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de estos 40 días en el desierto? De Jesús y de Moisés. Fue un tiempo de estar en una comunión más profunda con Dios y buscando un crecimiento espiritual, donde otra vez la clave de todo es confiar en Dios, entregándole todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Esto es para que tu fe crezca. Amén. Y voy rápido. 40 días. Ponme Hechos capítulo 1 versículo 3. Porque estos 40 días de los que le voy a hablar ahorita pasan desapercibidos para muchos, pero son sumamente importantes y valiosos. Ponga atención aquí, por favor. Hechos 1:3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Acuérdense, el libro de Hechos lo escribió Lucas. Y Lucas, aquí lo que está diciendo, y se está refiriendo a Jesús, que una vez que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, 3 días pasó en el sepulcro, arrancándole las llaves del infierno a quien las tenía, que era la muerte. Se las arrancó. Resucitó con poder y gloria, venciendo a la muerte. Y después de resucitar, usted sabe que a las primeras que se le presentó fue a unas mujeres. Para aquellos que atacan a las mujeres o que no permiten que las mujeres hablen, a las primeras que se les encargó y se les encomendó el llevar las buenas nuevas fueron a las mujeres. Porque ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo se imagina que estaban los discípulos? Llenos de miedo, porque habían matado a su maestro, al Señor Jesús. Increíblemente, después de que Él resucita, pasó 40 días con sus discípulos. Y estos 40 días que Él pasó, para mucha iglesia, para muchos, pasan desapercibidos. ¿Por qué nuestro Señor Jesús decidió permanecer todavía 40 días en lugar de ascender al cielo? Mira, ponme Efesios 4:9, por favor. Regálenme otra agüita, ¿no? Por favor. Fría de preferencia. Ahora sí se las acepto. Esta expresión ascendió, que significa, sino que Él, refiriéndose a Jesús,
también había descendido a las profundidades de la tierra. Gracias, hija. Una vez que Él desciende a las profundidades, resucita. Y sabemos que Él sin ningún problema, Él se le pudo haber presentado a quien Él hubiera querido, y tal vez solo a un grupo seleccionado de personas. Porque después de todo el sacrificio de nuestro Señor Jesús, le decía a los discípulos, estaban tristes, deprimidos y llenos de miedo por lo que había pasado. ¿Qué dice Juan 20:19? Dice que entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Que ya lo hemos explicado, que cuando dice paz a vosotros significa tus pecados han sido perdonados. Entonces Jesús se presentaba de esta forma con ellos. Pero escucha esto: se presentó para fortalecerlos, porque ellos ya estaban, en su corazón estaban abatidos, devastados. Era necesario que Jesús pasara esos 40 días con ellos para fortalecerlos, para animarlos, para que siguieran adelante, y sobre todo para darles las últimas instrucciones, incluso me atrevo a decir, hermano, las más importantes de todas. Y de predicar el evangelio a todo el mundo, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos 40 días que Jesús pasó ahí, porque necesitaba que ellos se fortalecieran, porque los desafíos y las pruebas que venían para ellos iban a ser tremendas. Porque justo ahí marca el inicio de la persecución de los cristianos por un imperio feroz llamado Roma. Y es ahí donde la misma historia lo enseña. Y cómo es posible que aún la gente o mucha gente cree que la verdadera iglesia es la católica romana apostólica. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? Los romanos. Le explicaba yo a mi suegra, estábamos viendo una película, la de Pablo, y ver cómo los cristianos los llevaban al Coliseo romano. A unos los quemaban vivos, a otros los echaban literalmente a los leones, y ahí no se tentaban el corazón. Mujeres, niños. ¿Y cuál era su pecado? ¿Cuál era el problema? El único problema es que ellos creían en Jesús. Pero como Roma y decía e imponía que el emperador en turno era Dios en la tierra, se tenían que postrar delante de él. Y alguien que conocía a Dios y amaba a Dios y conocía la palabra, decía: no, yo solamente me puedo postrar delante de Jesús, no delante de ningún hombre. Ese era su crimen. Y sobre todo le hablo en el tiempo de Nerón y de un emperador más terrible que hubo aparte de Nerón, que incluso, si mal no recuerdo, Roma lo quiso borrar de la historia, pero ahí hay registros de un hombre llamado Calígula. ¿Sabe qué hacían con los cristianos en ese tiempo? Aparte de lo que le comenté, los envolvían en sábanas,
y los quemaban vivos para alumbrar el palacio del emperador de Roma. Mientras en Roma había fiestas, orgías, alcohol y de todo, en las catacumbas, que ahí está la historia y lo enseña, y el día que tenga la oportunidad de ir a Roma lo podrá verificar ahí, podrá entrar a las catacumbas, ahí los cristianos adorando a Dios. Y es ahí donde nace la figura del famoso pececito que conocemos. Por eso era necesario que Jesús pasara 40 días, porque necesitaba fortalecerlos a ellos para continuar con la obra que él había empezado, y que sabía que las pruebas que venían iban a venir tremendas. Hoy la persecución de la iglesia ya está, de una manera diferente, pero ya está. Y estas últimas instrucciones les decía: predicar el evangelio a todo el mundo y bautizarlos. Entonces esta presencia prolongada de Jesús durante 40 días nos habla del profundo amor, cuidado, y aquí me encanta ocupar esta palabra: ocupación. Jesús no se preocupaba, Dios no se preocupa, Él se ocupa. Se ocupó de sus discípulos, asegurándose y equipándolos para lo que tenían que enfrentar. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, este tiempo, este proceso es para equiparnos, para profundizar nuestra relación con Dios. Es un tiempo para fortalecernos, pero para equiparnos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Oh, ¿cuántos nos dicen amén? Entonces, y con eso termino para que ya estemos preparando lo de la Santa Cena y para lavar los pies. Primero celebramos Santa Cena y después lavamos los pies. Otro ejemplo, Elías. Usted conoce la gran victoria que tuvo en el Monte Carmelo, donde enfrentó a 450 profetas de Baal, y también registra que había otros 450 profetas de Acera, pero solamente él mató a los profetas de Baal. Usted conoce la historia, ese hombre que oraba y hacía descender fuego del cielo, ¿sí? En cierto momento, después de esta gran victoria, Jezabel lo manda a amenazar de muerte, y él sale huyendo. Y estando ahí, él deseaba morir. Entró en una depresión muy fuerte. ¿Cómo alguien tan fuerte como él, tan lleno de Dios, llegó a sentirse de esa forma? Eso nos enseña lo débil que somos. Cuando vimos, por ejemplo, cuando me tocó ver este sismo del 17 y ver los edificios que cayeron ahí en la colonia Roma, y ver la gente que lamentablemente perdió la vida ahí, y cuando yo bajaba del edificio, primero pues yo le daba gracias a Dios porque no nos pasó nada, pero te das cuenta de la fragilidad que somos como seres humanos, que un pequeño sismo, un pequeño accidente, algo en el camino puede acabar con nuestra vida o lisiarnos para toda ella. Elías entonces mostró un gran desaliento. Pregunta: ¿usted se siente desalentado, con ganas de dejarlo todo? Quiero decirle que no ha sido el único o la única. Aquí nos enseña la Biblia que había un hombre como Elías que también se sintió así. A veces dan ganas de dejarlo todo.
Y esto nos habla, hermano, de la perseverancia a través de la vida del profeta Elías. Porque no solo habla de un viaje espiritual o un viaje físico, sino espiritual. Y se acerca un ángel y le dice: Elías, Elías, come y bebe, porque tu caminar es largo. Su caminar era de 40 días. Y tenía que llegar al monte de Horeb. Pero su caminar era de 40 días. Y Dios le preparó un alimento especial. Tú y yo necesitamos alimentarnos de la palabra. Ese es el alimento que hoy necesitamos. Y necesitamos perseverancia, fe, donde vamos a encontrar nuestra fortaleza en Dios. Y sin duda conocemos la historia de este gran profeta, porque él pensó que ya su vida iba a acabar, pero Dios todavía tenía algo más que hacer. Y aquí es donde está un mensaje hoy para ti. Yo quiero que levantes tu mano derecha y quiero que repitas conmigo: el Señor aún no ha terminado conmigo. Yo solo te digo hoy lo mismo que Dios le dijo a Elías: levántate, come y bebe. Levántate, come y bebe, porque el recorrido que te espera aún es largo, dice el Señor. Y todavía no he terminado contigo, dice el Señor. Y puedo seguirle hablando de muchos más 40. Jonás, a regañadientes llegó a Nínive, y durante 40 días tuvo que predicar. Porque el 40, acuérdese, es un tiempo de preparación. El 40 es un tiempo también de arrepentimiento, porque los ninivitas se arrepintieron después de que se les compartió durante 40 días. Dios está buscando que el pueblo de Dios hoy de verdad nos arrepintamos, que nuestra vida pueda ser transformada para que nuestro carácter cambie, que nuestra vida sea transformada y podamos perseverar. Y aunque tal vez te sientas como Elías, o tal vez como los discípulos una vez que vieron que Jesús murió en una cruz, pero hoy tenemos una gran ventaja, hermano. Sabemos que el Señor está con nosotros y que Él no nos ha abandonado aún, y que Él no se cansa, como le decía hoy al grupo aquí en intercesión. Dios no se cansa, Jesús no se ha cansado de estar intercediendo por ti y por mí y por tu familia. Y tarde o temprano vamos a ver esa promesa cumplida. Pero la clave está, Marta, en que hoy tú sigas adelante y que te sigas esforzando, hija, y sigámonos esforzando cada día, y ser agradecidos con Dios. Y no ser como el pueblo de Israel, que menospreció a Jesús, que menospreció el maná. Así que hoy, iglesia, Dios no ha terminado contigo. Por eso es importante pasar por estos procesos. Por eso el número 40 aparece tantas veces en la Biblia, que nos quedaríamos sorprendidos de toda la enseñanza que hay. Así que dígale que tiene a un lado: ya ves. Dígale que tiene a un lado: ya viste. Ya no te quejes, sigue adelante. Busquemos siempre la dirección y la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Antes de que mis niños suban a tocar, vamos a celebrar primero santas. O no, o les lavo los pies al final a ustedes, ¿les parece? Súbanse, mis niños.
Quiero que se ponga sobre sus pies y que reflexione hoy. Le puse varios ejemplos, pudimos haber puesto más. Y sin duda Jesús, la única forma en la que pudo defenderse ante los ataques feroces del enemigo en ese momento es a través de su palabra. En esos 40 días Jesús usó la palabra. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La palabra. La palabra, mantener la palabra en nuestra boca, en nuestro corazón. Amén. Así que hoy, hermano, que celebramos Santa Cena, reconozcamos hoy con gozo, entreguemos este tiempo de ayuno, este proceso que ahora tal vez comprende por qué hubo tanta lucha, tanta oposición. Y mire, hermano, yo se lo dije, vean todo lo que se soltó después de que empezamos a ayunar. ¿Sí se acuerda qué día empezamos a ayunar? ¿No? ¿No? Yo sí le voy a recordar, el 7 de abril. Y yo le pregunto, ¿qué pasó el 8 de abril? Porque seguro de ese sí se acuerda. ¿Qué pasó el 8 de abril? No es casualidad que Dios nos haya puesto a ayunar en ese tiempo. Escuche.